Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas cosas terribles y trascendentales del destino eterno de la historia final de la humanidad. Contar la historia de lo que nuestro Padre Eterno ha revelado en su palabra para preparar un pueblo para los eventos finales y preparar también un pueblo para las mansiones celestiales. Él te ama, me ama, nos aman. Cristo veía en cada hombre un candidato al cielo. En cada persona Cristo veía un candidato al cielo, y por eso le daba su bienvenida diciéndole: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Les dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que dice el Señor, y su yugo es la obediencia a sus mandamientos. Venimos hablando, queridos amigos, de y lo vio Jehová, lo que Jehová está viendo y lo que Jehová está oyendo y que lo está desagradando, queridos amigos, y está entonces prácticamente ya desbordándose la copa de la ira del Señor, como Él nos dice que ya están cayendo las primeras gotas de su ira, esos vendavales, esos huracanes, esos tsunamis, esos terremotos, esas inundaciones, todo ese caos, queridos amigos, que vino sobre la tierra y sobre todos los elementos naturales, porque dice que son los ministros, los instrumentos de Dios. Le obedece más el huracán a Dios, le obedece más el granizo a Dios, le obedece más, queridos amigos, el agua a Dios, le obedece más el viento a Dios que nosotros los hombres. Es lo que nos dice el Señor. Y lo vio Jehová y lo desagradó y desagradó
a sus ojos. Ayer hablábamos entonces de las ciudades, vamos a hablar hoy, a seguir hablando de las ciudades. ¿Cómo es que las ciudades se han convertido en campos de concentración mal administrados, queridos amigos? Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia, y el domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado de Dios al domingo de Satanás. No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el Papa, fue el sistema romano papal, fueron los arrogantes y altivos, orgullosos y altaneros y tiranos papas los que pervirtieron, los que cambiaron, los que adulteraron las leyes de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Esa no la escribió Moisés, como le enseñan los protestantes, los evangélicos, entre comillas, los cristianos a sus engañados allá. No la escribió Moisés, esa la escribió Dios con su propio dedo. Dios no se la inspiró a ningún profeta, a ningún sumo sacerdote, a ningún rey, a ningún patriarca, a ningún potentado, a ningún hombre. Él personalmente vino del cielo y la tierra y no solo la proclamó con su propia voz, sino que la escribió con su dedo. Dios hizo la ley y escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido, dice el sabio Salomón, que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas arrogantes, altivos, tiranos, queridos amigos, orgullosos, como han sido desde que los impuso los emperadores romanos, han sido alevosos, agresivos contra Dios, contra su palabra, contra sus leyes, contra los que quieren obedecerle a Dios. Estos papas, queridos amigos, no le temen a Dios, no le tienen miedo a sus juicios, pero más alevosos y más hostiles y más violentos contra Dios son los pastores y las pastoras y las iglesias que dicen llamarse disque cristianas, disque protestantes y evangélicas. Esos son más hostiles, más alevosos que los papas, porque han quitado la ley de Dios, le están adiestrando a la gente en la rebeldía, en la rebelión. Eso le dicen a la gente que la ley quedó clavada en la cruz, que la ley quedó abolida a la muerte de Cristo, cuando la Escritura nos dice que la ley moral es eterna, como el trasunto de Dios. Yo le hago esta reflexión, queridos amigos. El sábado fue creado para el culto a un Dios eterno. El sábado lo creó un Dios eterno y el sábado lo estableció Dios para el culto a ese Dios eterno. Y si el Dios es eterno, entonces el día en que hay que adorar a ese Dios eterno, ¿qué será? ¿Pasajero? ¿Efímero? ¿Se podrá cambiar? ¿Se podrá tergiversar? ¿Se podrá adulterar? ¿Se podrá pervertir?
queridos amigos, el día de culto y de adoración a Dios es eterno, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Aquí ustedes y yo simplemente nos estamos preparando es para morar con aquellos seres que en el día sábado adoran al Dios eterno. En todo el universo de Dios, el día sábado es el día del culto a Dios. Allá nadie va a llegar, yo no voy a llegar allá preguntando, bueno, y aquí hoy sábado ¿qué? Hoy sábado no va a haber culto, hoy sábado no va a haber culto de alabanza y de oración a nuestro Dios, hoy no es el día de recordar a nuestro Creador, hoy no es el día de nosotros ofrecerle nuestra gratitud al Señor, hoy no es el día de ofrecerle nuestra alabanza y nuestra adoración y de postrarnos, como dice la Escritura, delante de Él, hoy no es el día de eso. No, queridos amigos, allá toda la creación de Dios, sus ángeles y los mundos no caídos, dice que lo alaban y lo adoran en el día de culto y de adoración. Allá no va a llegar nadie, absolutamente ningún pastor, ninguna pastora a decir, no, aquí el día de culto es mañana, el domingo. No, allá no va a haber ningún papa, queridos amigos. Dice el Señor que al cielo no va a ir ningún papa. Dice que todos los papas cambiaron y pervirtieron la ley de Dios y los otros se han ido detrás de ellos. Dice que al cielo no va a ir ni un solo papa. Queridos amigos, escrito está, y en la Biblia, en el libro de 2 de Tesalonicenses, también escrito está en el capítulo 2, versículos 8 y 9, ahí dice el Señor que Él va a destruir todo ese sistema romano papal, con todos sus papas engañadores y pervertidos y pervertidores de su palabra y de sus leyes, porque pervirtieron las leyes de Dios, y entonces, queridos amigos, prostituyeron al mundo en la rebelión, en la adoración de muñecos y de muñecas y en el culto al Papa y al mismísimo Satanás en el nombre de Dios. Por eso el Señor, eso está escrito, no lo digo yo, queridos amigos, usted lo está viendo con sus ojos, usted lo está oyendo todos los días, las blasfemias que habla el Papa contra Dios, usted está viendo todos los días y oyendo todos los escándalos por inmoralidades sexuales. ¿Eso será de Dios? ¿Eso será iglesia de Cristo? ¿Era Cristo así? ¿Ese es el Cristo que ellos vinieron a representar? ¿Un Cristo depravado? ¿Un Cristo pervertido? ¿Un Cristo violador de niños? ¿Un Cristo codicioso de oro? ¿Un Cristo, queridos amigos, inmoral, sexualmente inmoral? Ese es el Cristo que vienen a representar ellos, un Cristo que vino a anular las leyes de Dios, un Cristo que vino a anular la palabra de su Padre. Ese es el Cristo que ellos representan, ese es el Cristo que ellos dicen representar. Queridos amigos, el Señor nos dice que no tiene nada que ver con ellos, el Señor dice que Él no tiene nada que ver con ese sistema, y eso es lo que venimos hablando. Domingo es el falso día de descanso, sábado es el verdadero día del Señor. Oiga todas las palabras que dice este mandamiento. El Señor nos dice, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Oiga como dice el mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, para pensarlo, querido amigo, no como enseña el Papa que es el domingo, no como enseña las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes, entre comillas, que no protestan absolutamente por nada, de que son todos los días. El Señor dice aquí que 6 días son profanos, que 6 días son seculares, que 6 días son para hacer tu obra, todo lo que te plazca, mas el 7º día, dice el Señor, es sábado para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, dice el Señor, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, por todo eso que Él hizo, por todo eso que Él manda, reposó en el 7º día, y Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el nombre de este legislador. Dice que es Jehová, que quiere decir simplemente el Eterno. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová legislador. Nos dice que es el Creador, el título que Él tiene. Este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuáles son los límites. Nos dice
que los cielos y la tierra, todo el universo, este es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuáles deben y deberían ser sus súbditos. Nos dice en el Salmo 156, todo lo que respire, adore, alabe a Jehová. Qué dolor decir que de todo lo que respira aquí en esta creación de Dios, queridos amigos, que no quiere darle alabanza, gloria y loor en el día de culto que Él estableció, es precisamente aquel que Él creó a su imagen y semejanza, el hombre que está en rebelión contra Dios, que está siguiendo los caminos de este mundo, que está siguiendo las órdenes y los mandatos de Satanás, queridos amigos, de oponerse, de guerrear y de rebelarse contra Dios. Por eso el Señor nos llama aquí a buscarlo a Él. De los 10 mandamientos, el único mandamiento que nos dice a nosotros que al único día al cual Dios le puso nombre es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos dice que el Señor lo llama el sábado, y la palabra sábado en hebreo quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. De los 10 mandamientos, el cuarto es el único mandamiento que nos dice a nosotros que al único día al cual Dios le puso un orden entre los 7 días de la semana fue al sábado. Dice el Señor que es el séptimo. Aquí no hay pierde, queridos amigos. Aquí nadie nos va a engañar. Aquí ni el mismísimo diablo puede desviarnos de la obediencia al cuarto mandamiento de la ley de Dios. El Señor dice se llama sábado, y el Señor nos dice que es el séptimo día de la semana. Sencillo, no hay otro día al cual Dios le haya puesto nombre. Los lunes los nombres de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, eso los puso fue el mundo. Eso lo pusieron los hombres trayendo los nombres de sus ídolos, de sus dioses. Sunday en inglés quiere decir domingo. Domingo en nuestro idioma español quiere decir día del Señor, pero no para referirse allá en Roma al Señor Dios creador de los cielos y de la tierra, sino para referirse al Señor Dios Mitra, al Señor Dios Sol Mitra, al Solis Invictus allá en Roma, que le llamaban el Dies Domini, que quiere decir el día del Señor. De ahí viene la palabra domingo. La palabra lunes viene de la luna, queridos amigos, el culto a la luna. La palabra martes viene del culto a Marte, a Martes. La palabra miércoles viene del culto a Mercurio, el dios del comercio, allá en Roma. La palabra jueves viene el culto a Júpiter. La palabra viernes viene del culto a Venus, y la palabra Saturday viene, queridos amigos, del culto a Saturno. Le cambiaron el nombre del sábado por Saturno para el nombre a culto a su Dios, y domingo el culto a Satanás, el culto al Dios Sol, el culto a Mitra, el culto al Papa, el culto a las tinieblas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esa es la historia que no nos han querido contar, y esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. No tenemos iglesia. Yo no soy pastor de nada ni de nadie. El pastor es Cristo. Léalo allá en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo buscándome pastores y pastoras para que me quiten lo poco que tengo y me arrastren además de todo a la perdición eterna? Jesús lo repitió allá en el Salmo 23:1. Cristo lo dijo: yo soy, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando estuvo en este planeta, en esta tierra, pisando este mundo, queridos amigos, degradado y destruido por el pecado y la maldad, también volvió y lo dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Jesús nos dijo, y queda implícito, que si Él nos dice que Él es el buen pastor, eso quiere decir que todos los demás son malos, queridos amigos. Y Él mismo lo dice allí, son asalariados. Él dice que son asalariados, ¿porque qué? Porque no van sino detrás de ¿qué? De la lana de las ovejas. Dice que el asalariado ve venir al lobo como lo está viendo venir, ven venir a Satanás, ven venir al sistema romano papal, ven venir a los poderes de este planeta, ven venir a los políticos corruptos para atrapar y engañar a las ovejas y desviarlas a la perdición.
y salen volados, salen huyendo. Por eso dice el Señor que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por sus ovejas. No, el propósito escrito está es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Papá, mamá, te envío la historia profética totalmente gratis. Este libro se llama, como alcanza a ver el título, se llama El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que va a haber gente aquí. Aquí está la historia de cómo surgió el papado, cómo va a caer el papado, cómo van a ser destruidos todos los papas, queridos amigos. Aquí está esa historia, aquí está toda la historia de la Inquisición, toda la historia de la inmoralidad sexual, eso que está tan de boga ahora, eso que está tan de moda ahora, esos escándalos de casi todos los días, de cada minuto y cada instante en este planeta, de la inmoralidad sexual del clero del sistema romano papal. Aquí está esa historia, queridos amigos, que eso no es de ahora, del siglo XX o del siglo XXI, eso es desde el mismo instante en que los emperadores Constantino y Justiniano impusieron la Iglesia Católica al Imperio Romano, que surgió, queridos amigos, la inmoralidad sexual, imponiendo esa doctrina diabólica del celibato, que es el papá de todas las inmoralidades sexuales. Aquí está esa historia, cómo es de terrible, da asco, queridos amigos, leer esa historia del papado del sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo surgió el papado y cómo va a caer, cómo va a ser destruido. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué el Señor levantó a los Estados Unidos. Casualmente el Señor Dios fundó los Estados Unidos para que denunciaran, para que se desenmascararan ante el mundo al sistema romano papal y le dieran la luz a la humanidad, para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas y de las oscuridad en que la había sumido el sistema romano papal, quitándole la Biblia a los pueblos. El Señor levantó los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no hicieron la obra completa que Dios le propuso que hicieran, y cayeron fue en las garras del sistema romano papal, como lo están viendo ustedes. Y aquí nos dice entonces el Señor que la única nación en este planeta constitucionalmente protestante, dice que va a abjurar de su protestantismo, dice que los Estados Unidos van a apostatar del protestantismo, y entonces nos dice el Señor que esa será la apostasía nacional de los Estados Unidos, y que inmediatamente después vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, y que los eventos finales en este planeta serán rápidos, queridos amigos. Eso es lo que escrito está aquí. Aquí está la historia de todo el caos ecológico, aquí está el relato de todo lo que Dios vio acerca del caos ecológico. Aquí está todo eso, quién provoca los huracanes, cómo se producen los terremotos, cómo se producen las inundaciones. Aquí está, queridos amigos, cuál es el propósito de esas catástrofes, y que irán en aumento, y que la vida, y que hombres y animales van a sufrir y van a perecer. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo es que Dios mismo va a anunciar el día y la hora de su segunda venida. Aquí está, queridos amigos, para que no te dejes engañar. Por eso es que andan diciendo que para aquí, que para allá, que para allá. El día y la hora, dice el Señor, que solo lo sabe Él, y Él lo anunciará desde el cielo mismo. Y dice que en el cielo mismo el Señor va a mostrar las tablas de la ley, para que la gente, el mundo, las naciones vean que ni un mandamiento de la ley de Dios ha sido cambiado. Señores papas, ni el segundo que mutilaron, que prohíbe el culto de muñecos y de muñecas, de imágenes y de cuadros y todo eso, ahí está, van a ver que ahí está diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, de hembra o de hombre. Allí va a aparecer, queridos amigos, no las adoren, no se inclinen a ellas.
allí está el mandamiento. Allí está el cuarto mandamiento que va a decir, acuérdate del día sábado, queridos amigos. No es el culto a Satanás el que yo impuse en este planeta. Allí dice, va a decir en el cielo, cada hombre en su idioma va a leer, queridos amigos, y va a saber por qué se va a perder, porque despreció una salvación tan grande. Aquí, queridos amigos, está también el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un día entero va a durar la segunda venida de Cristo, y ustedes van a leer aquí todas las cosas como van a ser, como un testigo presencial las está contando, que es el Espíritu Santo. Aquí está la historia de cómo va a ser destruido Satanás, queridos amigos, como dice el Señor allá en el libro de Isaías 14 y en el libro de Ezequiel 28, dice que será destruido. Saqué fuego de en medio de ti, dice el Señor a Satanás, y te destruí, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y si el diablo se muere, entonces ¿quién va a administrar el infierno que se inventó el sistema romano papal, que lo trajo de allá el paganismo, y que las iglesias pentecostales, cristianas y evangélicas se fueron también detrás de ese engaño y de esa mentira? Aquí está la historia de cómo va a ser destruido todo ese infierno, que el infierno no es otra cosa que el sepulcro, el Seol, la muerte. Eso es el infierno. Aquí está la historia de cómo va a ser destruido Satanás, y aquí está la historia de cómo van a ser destruidos todos los que se fueron detrás de Satanás y lo escogieron como su rey. Aquí está la historia del fin del conflicto entre Cristo y Satanás, y cómo son los inicios y los comienzos de la eternidad. Papá, mamá, te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Esto no es cuento, queridos amigos, no es novela, no es fábula, no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, tampoco esto es un bestseller o un éxito de librería, no es tampoco, queridos amigos, traído por mente o por voluntad humana. Esto es sencillamente la revelación de Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, a partir del año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío totalmente gratis, queridos amigos. Muy bien, hablamos ayer de que las ciudades se han convertido en campos de ¿qué? Campos de concentración, que así como allá en los tiempos de Hitler habían cámaras de gas, de igual manera ahora aquí en las ciudades son cámaras de gas. Ustedes están oyendo ya la imposibilidad de la gente vivir en las ciudades sin asfixiarse, sin ahogarse. Allá en México, por ejemplo, es tanta la contaminación que dicen que hay cámaras o que hay puestos de oxigenación para chupar oxígeno como cabinas de teléfono en las ciudades, así. Es tan densa la contaminación, es tan denso que la gente se marea caminando por las calles ya de las ciudades, como ocurre en tantas partes en determinados momentos. Entonces nos dice que son cámaras de gas, que habían cámaras de gas allá en los campos de concentración nazi, habían cámaras de gas para matar a la gente. Las ciudades también tienen sus propias cámaras de gas, ambulantes, caminando por aquí, por allá, contaminando por toda parte, y es terrible ver cómo las casas, las fachadas de las casas se llenan de ese smog, de ese hollín de que botan los carros, y cómo todo, el agua negra corre cuando llueve a los sifones, agua negra de todo el smog, de toda la combustión que ha hecho esos gases, cámaras de gas. Y la gente está sufriendo ¿de qué? La gente está sufriendo de todas las enfermedades habidas y por haber en el aparato respiratorio, y eso lo producen todos los elementos que producen el gas. Y miren ustedes, el transporte allá en los campos de concentración era exactamente igual a como es el transporte aquí en las ciudades. Allá en los campos de concentración la gente llegaba en unos vagones, unos trenes que no tenían prácticamente ventilación, unas ventanillas chiquillas. Allí llenaban esos vagones de gente y la gente iba de pie, toda la mayoría,
toda la gente iba prácticamente parada, los llevaban prácticamente como peor que si fueran basura, y eso era lo que consideraban a los nazis, a los que llevaban a los campos de concentración. Así está ocurriendo en las ciudades. Ustedes, cuando yo vengo aquí a Cali y miro pasar esos carros y me toca montarme allí, me imagino que estoy en la época de Hitler, en la época de los campos de concentración, ver la gente allí pasar esos carros llenos, atestados de gente, con la gente con la cara pegada al vidrio así, queridos amigos, que no tienen más para dónde entrar, todos aglomerados, amontonados, apelmazados, como si eso fueran latas de sardina. Así era, queridos amigos, el transporte allá en los campos de concentración de Hitler. Iguales aquí, la gente no tiene cómo respirar, no hay ventanas, no hay cómo airearse, no hay absolutamente ningún tipo de ventilación. También en los campos de concentración había pena de muerte, queridos amigos. ¿Había qué? Había pena de muerte en los campos de concentración allá en los días de Hitler. Si algún oficial nazi veía por allá a alguien que no le agradaba o le decía una palabra o lo miraba mal, sacaba su pistola y ¡tan!, le pegaba un balazo y seguía tranquilo y campante. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo cogían, lo echaban por allá, lo tiraban por allá para hacer manteca, para hacer jabón, para hacer cualquier cosa con ese muerto, y no había ningún problema. Así es exactamente, y así está ocurriendo en las ciudades. En las constituciones de muchos países no aparece la pena de muerte. ¡Ay, qué horror! Los senados, las cámaras, los parlamentos y las ONG y las instituciones en pro de la vida, y el sistema romano papal defendiendo la vida, que la pena de muerte no se puede imponer, que la pena de muerte por aquí y por allá. Pero, queridos amigos, la pena de muerte que no aparece en las constituciones, por lo menos de este país, aquí en este país se aplica la pena de muerte de parte de todo criminal que quiera matar a alguien, a mí, a usted, a nosotros, lo hace y no pasa absolutamente nada. Aquí existe la pena de muerte en este país, tanto de parte de los gobiernos como de parte de los criminales, queridos amigos. Nadie, ciudades que los políticos se esmeran en hacer parques, en hacer andenes, en hacer aceras, en hacer calles bien bonitas, en sembrar maticas por allí, en poner lámparas por allá, luces por aquí, por allá, pero nadie puede caminar por esas avenidas, nadie puede caminar desprevenidamente por esos parques sin, queridos amigos, estar expuesto a que lo maten, a que le apliquen la pena de muerte. Así como era allá, queridos amigos, en los campos de concentración, es exactamente ahora pena de muerte para los que quieren respetar el pacto social. Para los criminales, queridos amigos, es pena de muerte para los que quieren respetar el pacto social de las ciudades, de que aquí somos esas ciudades, que aquí el que manda es el alcalde, que el que tiene el monopolio de las armas es el ejército, es la policía, es el Estado. Queridos amigos, puro cuento, puro cuento. La pena de muerte es para los que quieren respetar ese pacto, pero para los criminales, queridos amigos, para ellos sí hay respeto a su vida, a sus bienes y a su honra. Los criminales son tenidos como cosas que maravillosas, ya son importantes, son famosos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que ocurriría en los últimos días. Oiga lo que dice la Escritura, queridos amigos, acerca de cómo verían las sociedades, cómo verían los gobiernos, cómo verían los políticos a los criminales. Dice, los más viles criminales. Te envío la historia gratis para que lo leas, lo que estamos viviendo ahora. Esto que vamos a leer aquí parece que hubiese sido escrito antes de yo entrar a este programa. Escrito está en la página 643. Si no la tiene, solicítalo gratis. Si ya lo tiene, busque, papá, mamá, sáquelo. La historia profética que ya te envié, y página 643 dice, los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. 1858 lo inspiró el Señor, que esto estaría viéndose y haciéndose hoy. Son importantes, son
rockstar, los criminales se convirtieron en rockstar, se convirtieron, queridos amigos, en estrellas de la farándula, del crimen, de la farándula, queridos amigos, del AMPA. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Eso lo ve usted, lo veo yo, lo vemos nosotros todos los días, como los políticos, como las leyes de las naciones miman, adulan, consienten, no le pueden tocar un pelito a un criminal, queridos amigos, porque inmediatamente se forma todo un problema, queridos amigos. Aquí nos dice que los tratan mejor que a las personas decentes de la nación. Y oiga lo que sigue diciendo: se da gran publicidad a las particularidades de su carácter, a sus crímenes, cómo es este hombre, cómo era de niño, y se pasan, aquí por lo menos en este país, la televisión, los medios de comunicación, todo el tiempo es enviando y mandando historias de los criminales, cómo hacían, cómo mataban, cómo era que hacían sus crímenes, cómo era que hacían todas sus maldades, todas sus iniquidades. Aquí está, se da publicidad a sus crímenes, a las particularidades de su carácter y a toda su maldad y toda su inquietud. Mire, está escrito, está escrito. Sigue diciendo: la prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Mire lo que nos dice aquí: prensa, periódico, televisión, esas son escuelas del crimen, nos dice la Escritura. La prensa, todos, ¿publicando qué? Publicando los detalles escandalosos del vicio, cómo se hace el vicio. Todo el mundo sabe cómo se hace coca, todo el mundo sabe cómo se siembra marihuana, todo el mundo sabe cómo se siembra la coca, cómo se prepara la cocaína, todo el mundo lo sabe. Cada rato vemos allí que le ponen esto, que le ponen esto, que le ponen esto. ¿Cómo aprende la gente? A través de los medios de la comunicación. La infatuación del vicio, dice. ¿Quién se ríe? Satanás. Dice: Satanás se regocija del éxito de ¿qué? De ver cómo tengo las ciudades, cómo las tengo envenenadas, cómo las tengo intoxicadas, cómo las tengo totalmente en rebelión contra Dios, en el crimen, la infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia, el desorden en el comer y en el beber y en el uso de todas las cosas y de la iniquidad en toda forma y grado. Dice: deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Esto es lo que ocurre en las ciudades, en las naciones. Y oiga lo que sigue diciendo. Esto parece que hubiese sido escrito esta mañana, queridos amigos. Dice que usted lo está oyendo todos los días. Los tribunales están corrompidos. ¿Cómo? Los tribunales están corrompidos, dice página 643. 1858 lo vio el Señor. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. El cartel de la toga, el soborno, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el fraude, todo lo que tiene que ver con la extorsión, todo lo que tiene que ver, ¿de parte de quién? De los tribunales. Si los tribunales están corrompidos, ¿qué justicia va a haber? Eso es lo que desagradó, lo vio Jehová y lo oyó Jehová y desagradó a sus ojos. Escrito está en Isaías 59, oiga lo que dice el Señor en Isaías 59, hablándonos de esta justicia, queridos amigos. Escrito está, dice el Señor, esto en las ciudades. Por eso el Señor dice: salgan de las ciudades, salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 14 al 16, dice el Señor: y el derecho se retiró. ¿Qué ha pasado? El derecho se retiró. Miren, lo mismo que nos dijo allá, revelado en 1858, que estaría pasando ahora, lo reveló el Señor aquí, 800 años antes de Cristo. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La justicia está tirada en la calle, todo el que quiera la pisotea, todo el que quiera, queridos amigos, la profana, y la verdad fue detenida. No digan la verdad, no hay que decir la verdad. Ustedes oyen el cartel
cartel de los testigos. Dice una verdad ahora y al rato ya es mentira. Dice una mentira ahora y al rato ya es verdad. Y ya se inventaron, dice que la posverdad es lo que el Señor está diciendo aquí. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Para eso sí habrá prisión, dice el Señor, que no solamente habrá prisión para el que quiera hablar la verdad, para el que quiera confesar a Cristo, sino que también para el que quiera adorar a Cristo en el día domingo, oponiéndose a las leyes del sistema romano papal y a las leyes de los políticos corruptos y contemporizadores, con ese sistema de engaño y obra maestra de religión falsa, obra maestra de Satanás. Entonces dice que a esos sí se les va a aplicar la pena de muerte, queridos amigos. Pena de muerte solo va a haber en este planeta para los que quieran obedecer los mandamientos de Dios, como dice: todo el que quiera vivir piamente en el Señor sufrirá persecución, sufrirá muerte. ¿Por qué mataron a Cristo? Por hablar la verdad y por caminar en la verdad. ¿Por qué mataron a sus apóstoles? Por caminar en la verdad y por andar en la verdad. ¿Por qué mataron, queridos amigos, a toda esa gente que quería hacer solo la voluntad de Dios y obedecer su palabra allá en los 1260 años de inquisición del sistema romano papal, allá en la edad oscura, allá en el oscurantismo, allá durante el tiempo, queridos amigos, de la Edad Media? Por querer obedecer al Señor. Para eso sí hubo pena de muerte. Pregúntenle al Papa por qué se aplica la pena de muerte. Ellos saben aplicarla, ellos son expertos en aplicarla. El Señor nos dice, aquí escrito está también cómo el jesuitismo sabe aplicar y sabe usar la bala, la cuerda y el veneno, queridos amigos. Eso escrito está. Sigue diciendo el Señor: y lo vio Jehová. Y lo vio Jehová. Él lo está viendo, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Eso es lo que estamos viendo nosotros en las ciudades, en los campos de concentración. Nos dice aquí el Señor que la hacinación, todo el caos, todo el ocio, todos los días de fiesta, dice el Señor que todo eso trae que toda esta confusión que hay en las ciudades, todo este caos ecológico que ha habido, todo este desastre climático, inundaciones, incendios, terremotos, dice que va a haber toda clase de cosas y que esa es la manera como el Señor va a hacer que muchos despierten. Oiga lo que, grosso modo, el Señor dice que la pena de muerte hay que aplicársela a los secuestradores, a los violadores. Dice el Señor que a eso hay que aplicarle la pena de muerte, que hay que aplicarle la muerte a aquellos que matan al otro así, sin más motivo ni qué. Eso lo dice el Señor. Y el Señor también dice, no alcanzo a leerles, pero escrito está, el Señor nos dice, queridos amigos, que la pena de muerte hay que aplicársela a los hijos contumaces. Eso es lo que dice el Señor, que a los hijos contumaces hay que aplicarle la pena de muerte. Y eso lo vemos nosotros, ustedes lo vieron en estos días y lo ven cada rato, como padres verdaderamente vergonzantes, padres verdaderamente ofendidos, padres verdaderamente desilusionados, frustrados de ver que no fue eso lo que le enseñaron al hijo. Van y lo entregan, los mismos papás van y lo entregan a la ley, los mismos padres llaman a la policía: véalo, aquí está, llévenselo, que pague por ese delito. Así se hacía en el tiempo de Israel, queridos amigos. Dice que cuando había un hijo contumaz, desobediente, obstinado, profano, blasfemo a Dios y no obediente a sus papás y a su mamá, dice que los padres tenían que cogerlo y llevarlo a los ancianos, sacarlo de la ciudad, y todo el pueblo lo apedreaban, queridos amigos. Y dice el Señor: de esa manera quitarás el mal de tu tierra, y quitarás el mal de tu tierra. Quizá los otros también teman, pero ahora los criminales no les puede hacer ni decir nada. La justicia, existe una compasión estatal y social por los criminales. La pena de muerte es impuesta por toda clase de criminales a una sociedad indefensa, impotente, maniatada y amenazada por la justicia, que ha legalizado toda clase de códigos, decretos y artículos que imponen la defensa y patentan la compasión por los criminales en atropello y detrimento de las víctimas, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar, pero usted la está sufriendo y la está padeciendo. La gente no sabe en dónde encaja eso. Mire, no pena de muerte,
¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los magistrados? ¿Qué dicen los sociólogos? ¿Qué dicen las ONGs? ¿Qué dicen los antropólogos? Ah, que eso es retrógrado, que es inhumana, que es cruel, que es bárbara, que es incivilizada, que está fuera de todo contexto de sentimiento humano. Pero los criminales sí le aplican la muerte. Ahí sí no dice absolutamente nadie. De la víctima no se habla. De la víctima no se habla. Antes la revictimizan en muchos casos, queridos amigos. Dicen que el culpable de que lo hayan matado es usted por andar por allá, que el culpable de usted es por dar papaya, que el culpable de que a usted lo maten es por estar donde no debe estar. Queridos amigos, el mundo está loco. Por eso dice el Señor que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, que a lo dulce lo pondrán por amargo y que a lo bueno lo llamarán malo. Y otra manera como de salen es con el habeas corpus, también se va rapidito. La justicia por mano propia, cuando la aplica la gente, esa es una evidencia, queridos amigos, de la ausencia y del descontento total con la justicia que existe en este planeta. No se puede aplicar la justicia por mano propia porque es romper el pacto social, decía un magistrado, porque es romper el pacto social de ser Estado y de estar sujeto al acuerdo social para ser un Estado. Yo no puedo defenderme porque yo estoy aquí expuesto a lo que diga el juez, a lo que diga el policía, a lo que diga el alcalde, a lo que diga el gobernador, a lo que diga el presidente, a lo que diga la constitución de plastilina. Yo estoy sujeto a eso. Yo no me puedo defender, tengo que dejar que me maten, queridos amigos. Eso es lo que nos dice aquí. Vencimiento de términos, otra gabela que le dan a los bandidos. Y ustedes ven la cantidad de ampones reconocidos y que causaron grande daño, queridos amigos, a la sociedad. Entonces, vencimiento de términos, estrategia jurídica para que los tiempos y las pruebas del juicio se diluyan, queridos amigos, y se va libre el ampón a hacer lo que le encanta. Preacuerdos de cooperación. Eso que preacuerdos de cooperación. ¿Qué hacen las leyes y las justicias? Negociando y cambalacheando con los ampones. Delitos excarcelables. ¿Para qué hicieron entonces las cárceles? Si no hay delitos, si no hay delitos, queridos amigos, entonces ¿para qué hicieron las cárceles? ¿Para qué existen entonces las leyes? ¿Para qué existe entonces la justicia? ¿Qué es el derecho? Una locura, queridos amigos. Dice, delitos disque excarcelables. Sí. ¿Por qué le llaman entonces delitos? Si son excarcelables y no dicen, ¿por qué le llaman delitos? Es la locura del mundo. El mundo está loco, dice el Señor, que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y que los lleva a la ruina. Casa por cárcel. Queridos amigos, casa por cárcel. No, lo otro le dan mansión, brazalete electrónico, y es que le ponen el brazalete al perro o a la mesa, a la pata de la mesa, y ellos se van a delinquir como cada rato pasa. Atención full para los ampones, queridos amigos. Dice que hay delincuentes disqueaforados, le dan fuero y privilegios y exenciones que se conceden. No los puede juzgar absolutamente ninguna corte, ningún juzgado, ningún juez los puede juzgar porque están aforados, tienen protección y están exentos de toda cosa. Qué locura, queridos amigos, en este mundo. Falla en proceso de captura. Yo no he podido entender eso, queridos amigos, como a un tipo que lo cogen en flagrancia, que lo cogen matando, que lo cogen robando, que lo cogen violando, y lo suelta el juez, dice que porque fue mal capturado. No sé no entiendo, querido, esa locura, cómo es que hubo falla en el proceso de captura. Dice que el jubileo, otra gabela para los ampones, que viene el Papa y hay que darles gabela porque viene el Papa y hay que libertar, hay que darles, dice que el jubileo, hay que darles. Entonces, mire, viene un ampón a darle gabela a los otros ampones para que se vayan. Una locura, la gente no entiende esas cosas, queridos amigos. No fue cogido en flagrancia, por lo tanto no puede acusársele. Lo mató, él lo mató, yo lo vi, dicen toda la gente, lo mató. Sí, pero no fue cogido en flagrancia. Había que venir la cámara, había que venir, queridos amigos, toda la policía, todos los jueces, a estar allí esperando a la hora en que el tipo y la tipa o el hombre y la mujer iban a venir a matar y estar todos viendo, sí, ahora sí pueden capturarlo. Locura. ¿Y qué otra cosa hay? Rebaja de penas. Qué locura. Que es cabeza de familia, que no representa peligro para la sociedad. Se declaran locos para que de esa manera el juez lo declare que inimputable por ser menor de edad. Sicarios, violadores, atracadores, expendedores de toda clase de narcóticos, homicidas, imputados en casi toda clase de delitos, al igual que los adultos, son declarados inimputables o no es responsable por ser menor de edad, queridos amigos. Qué locura. Yo recuerdo cuando yo era niño,
que decían que un muchachito, un niño de 7 años, ya tiene uso de razón, pero un hombre llega a los 18, un hombre de 18 años, ya es un hombre, ya sabe lo que es que es un niño, queridos amigos, un niño que comete crímenes peores que los que cometen los que dicen ser adultos, queridos amigos, y al niño lo envían a una casa. ¿Estás viendo lo que está pasando en todos esos centros de rehabilitación y todas esas locuras? Y vieron también cómo un policía le estaba dando por las nalgas, aplicándole la vara de la disciplina, y todo el mundo saltó que eso es un maltrato, que eso es tortura, cuando el que manda a hacer eso es el mismísimo Dios, queridos amigos. Dice que con la vara lo castigarás, que el papá que ama a su hijo con la vara lo castigará y lo librará de la muerte. Es lo que dice el Señor en los proverbios. Léase los proverbios, papá, mamá. Lo manda el psicólogo de los psicólogos, manda es el que hizo a los psiquiatras, el que hizo a todos esos hombres, lo manda el juez de los jueces, el presidente de los presidentes, el rey de los reyes, el Señor. Aplicarle la vara de la disciplina por las nalgas. ¿Cuántos de esos criminales, cuántos de esos hombres, de esas mujeres que andan en pecado, en maldad, en iniquidad, causando toda clase de daño en esta tierra? Lo que les faltó fue que les aplicaran la vara de la disciplina por las nalgas, queridos amigos. Eso lo manda el Señor. El Padre que ama al Hijo lo reprende, lo disciplina, dice nuestro Padre eterno. Y ahora vienen los hombres y cambian todo lo de Dios y pervierten todas las cosas. Esas son las gabelas, queridos amigos, que le dan la sociedad de las ciudades a esto. ¿Y cómo tenemos las ciudades? Queridos amigos, aquí todo el mundo vive paniqueado, todo el mundo vive aquí, queridos, amenazado, con la muerte resoplándole a uno aquí en la garganta. Las puertas de su casa para adentro usted está inseguro, y de las puertas de su casa para afuera usted es hombre muerto. Así de simple y de sencillo. Y eso era así en los campos de concentración allá en los tiempos de Hitler, queridos amigos. Eso era lo que había ya, cámaras de gas, pena de muerte y todo eso. Y también eso del trabajo, la gente vive esclavizada les cuento que cuando yo leía ya en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 13, en el versículo 15, donde dice que hacía que a todo, el versículo 16, pequeño y grande, rico y pobre, libres y esclavos, se les pusiese una marca. A mí me dio risa, lo digo sinceramente, que me dio risa, porque a mí me han enseñado en el colegio, en la universidad, yo he leído que la esclavitud había sido emancipada en 1845 y aún antes de eso en muchos países. Pero es que el diablo tiene una esclavitud ahora mucho más depurada de la que había ya, por ejemplo, en los Estados Unidos con los negros traídos de África. Allá la esclavitud consistía en que el amo compraba el esclavo, el amo le daba comida, le daba bebida, le daba vestido, le daba protección, le daba salud y le daba también techo, le daba todo al esclavo. Y el esclavo lo único que tenía que hacer era trabajar y no tener voluntad, queridos amigos. Los esclavos no tienen voluntad. Esa era la manera como funcionaba la esclavitud en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Ahora la esclavitud de hoy, de 2018, es mucho más depurada que esa, porque allá el amo le daba todo al esclavo y el esclavo sencillamente se dedicaba a trabajar. Ahora acá el esclavo tiene que darse él su propia comida, tiene que darse él su propia bebida, tiene que conseguirse él para su propio vestido, tiene que darse él también para su propio techo, tiene que él entonces darse su propio cuidado de su salud. Y además de todo eso tiene que mantener al amo, tiene que tenerle al amo carro último modelo del año, vacaciones a la playa de Marbella. Tiene que tenerle al amo también, queridos amigos, buen vestido, buena mansión, buen todo. La esclavitud ahora es mucho más depurada y la gente no lo siente ni lo entiende, lo sufre, pero no sabe dónde encaja eso. Y el Señor dice que al fin de la historia de la humanidad, el mundo iba a estar y la humanidad va a estar esclavizada. Usted es esclavo, querido amigo, de un sistema de engaño y de mentira. Y el Señor dice que las ciudades es el más grande
símbolo de rebelión contra Dios, y por eso Él llama a su pueblo a salir de ella. Salgan de allí, dice el Señor, salgan de las ciudades, lleven a sus hijos fuera de las ciudades a un lugar donde ustedes puedan sembrar su propia comida y ser autosuficientes, porque el asunto de comprar y de vender será cosa seria y ya llegó ese tiempo. Quiero decirle, papá, mamá, vamos a seguir estudiando este tema de lo que Jehová vio, oyó y lo desagradó, que es lo que estamos viviendo aquí. Cristo viene. Quiero decirle, papá, quiero decirle, mamá, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Te envío la historia profética para que comprendas y veas que la Biblia se puede entender, y que historia y Biblia es la manera como Dios nos revela todas las cosas que han ocurrido y siguen ocurriendo aquí, porque la historia es el cuento de lo que Dios nos muestra acerca de lo que el hombre haría con el tiempo de gracia. Quiero desearle una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre